La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, vamos a hablar de un temón. ¿Cuál es la fobia social en niños y adolescentes? Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos con nuestra invitada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada en Psicología Clínica Valeria Fernández. Bienvenida, gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un tema que cada vez es como más, va en aumento, el tema de la fobia social de niños y adolescentes. Pero partamos de qué es la fobia. Bueno, cuando hablamos de fobia social estamos hablando ya de un trastorno del espectro de la ansiedad, digamos, un trastorno de ansiedad que inicia con una conducta normal, ¿verdad? A veces hablamos de fobia social cuando usamos exageradamente el término sin conocerlo bien, cuando hablamos de una persona, de un niño o un adolescente que tiene mucho miedo para socializar, para enfrentar situaciones sociales, interacciones con amistades. A veces puede ser también el miedo hasta socializar con familiares con los que no frecuenta tanto. Entonces, de repente puede ser que estemos llamando fobia a algo que simplemente es una timidez. Claro, y justamente sobre ese tema que es un trastorno de conducta que va más allá de la timidez, habla el siguiente material que preparó la producción de Padres al Día. Veamos. La fobia social es un trastorno que va más allá de la simple timidez infantil. Un 12% de los niños y adolescentes que se autoproclaman tímidos padecen un trastorno psicológico concreto. Se trata de la fobia social o trastorno de la ansiedad social, que los especialistas describen como un miedo irracional al contacto social, que va mucho más allá de la simple timidez humana. Esto significa que trae apareados síntomas muy concretos, como cualquier otro desorden psicológico. Bueno, bastante claro el material. Lo que quería destacar es que al ser un trastorno ya de ansiedad, quiere decir que existen síntomas físicos reales en la persona. Y son los mismos síntomas que sufre una persona que tiene ataques de pánico, tiene fobia ante animales, fobia a volar en avión, los mismos. La persona tiene... Dolor ¿Cuáles de son cabeza, estos síntomas? desmayos. Palpitaciones, taquicardia, sudoración en las manos, sensación de muerte o sensación de no saber qué hacer, de asfixia. Son síntomas reales físicos que eso es lo que determina que ya estamos ante un trastorno de ansiedad. Una persona tímida no tiene generalmente estos síntomas físicos, nada más evita situaciones sociales. En cambio, cuando hablamos ya de una fobia, es porque ya está dentro de un trastorno. Ya estuvo instalado antes y no se trató y se manifestó luego Tal como cual. fobia. Para ¿verdad? que sea realmente una fobia, un trastorno, deben haber pasado al menos 6 meses ya con estos síntomas físicos ante situaciones sociales. O no solamente evitan situaciones desconocidas, sino situaciones en las que, una característica también es situaciones en las que se podrían ver evaluados por otros, ¿verdad? Entonces ese miedo a ser rechazados, el miedo a decepcionar, el miedo a fracasar frente a otras personas. Los padres se tienen que dar cuenta en primer término de eso. Sí, generalmente ¿verdad? lo que se dan cuenta son las personas que están fuera, ¿verdad? O sea, los padres, los amigos, los compañeros de colegio, ¿verdad? De repente a lo mejor es un adolescente que no quiere irse a reuniones sociales, que no quiere irse a los cumpleaños de 15, que evita fiestas estudiantiles, que no quiere viajar. Entonces, de repente son señales que sí son muy repetitivas y que además van acompañadas por estos síntomas físicos, ya estamos hablando de un trastorno. Puede esto empezar con una simple timidez, pero si esa timidez ya va en aumento y el miedo se vuelve exagerado o irracional, como decía el material, estamos hablando de ya pasamos a un nivel de trastorno, ¿verdad? Que ya debe ser tratado de manera diferente. Claro, ya con un psiquiatra también, ¿verdad? Con un psicólogo, con un psiquiatra, no necesariamente con medicación, ¿verdad? Claro. O sea, con los niños hay terapias muy interesantes, de Hay hecho. terapias que funcionan, ¿verdad? Mi especialidad específicamente, que es la terapia B estratégica,
trabaja mucho con trastorno de ansiedad mediante ejercicio, mediante, yo siempre digo, experimentos terapéuticos, o sea, se le da diferentes estrategias para que el niño o adolescente utilice. Y aparte vos utilizás también técnicas breves, ¿no? Técnicas no breves, son técnicas largas. O sea, la terapia, la idea es que no se extienda demasiado en el tiempo. Tanto tiempo. Claro, y que la persona en un corto tiempo empiece a sentirse mejor y justamente tenga un cambio de perspectiva respecto a estas situaciones, ¿verdad? Porque ¿qué hace la persona? Uno de sus intentos de solución equivocados o fallidos, ¿cuál es? Que la persona empieza a evitar todas las situaciones que creen que podrían ser ansiógenas, ¿verdad? Que le puede poner nervioso, ya empieza a dejar de irse tal vez a reuniones familiares donde están personas de confianza, pero por si acaso, por si se sienta mal, por si tenga vergüenza, por si haya alguien desconocido, ya empieza a evitar estas situaciones. Y eso finalmente en el momento tal vez le calma porque dice, bueno, no me fui, me siento bien en mi casa, me quedo acá encerrado. Pero se va a manifestar en algún otro momento. Pero ¿qué pasa? Claro, le confirma una incapacidad, ¿verdad? O sea, al final termina sintiéndose mal porque no se integra a sus amigos. Y somos seres sociales por naturaleza, debemos vincularnos, ¿verdad? Entonces esa evitación al final es lo que termina alimentando el problema. ¿Y qué se hace? Hay que racionalizar esos miedos. Y hay que poder hablarlos, ¿verdad? En primer lugar, aceptarlos, poder hablarlo, que los padres, si son niños o adolescentes, se trabaja con la familia, porque a veces el padre le dice, ay, pero no seas bobo, te tenés que ir, tenés que socializar, sos joven, ¿cómo no te gusta? A veces hacen eso los padres, o van al extremo en apariencia más saludable que decir, bueno, por suerte luego mi hijo no es farrista, por suerte no quiere irse a la fiesta, por suerte prefiere estar en la casa. Y sin esas embargo, son llamadas de atención. Claro, porque no es normal para la edad de repente. Claro, no es normal para la edad. Sí. Bueno, tenemos otro material que preparó la producción de Padres al Día que habla que un niño podría estar sufriendo síntomas de ansiedad, síntomas de fobia social y no estar manifestándolo. Así que veamos. Un niño podría estar sufriendo fobia social si presenta algunas de las siguientes conductas. Su timidez va acompañada de ataques de ansiedad. Huye no solo del contacto social, sino también de los espacios abiertos. Muestra aptitudes muy deficientes para estudiar, para tratar con su familia o para relacionarse con otras personas. Estos son algunos de los síntomas. Algunos de los síntomas que hablamos previamente, ¿verdad? Los síntomas de ansiedad son esos síntomas físicos reales que siente la persona. Y la conducta que se ve justamente es aislamiento, ¿verdad? Y esto tal vez le puede producir también otros síntomas, otras consecuencias como problemas para dormir, ¿verdad? Cuando el niño ya sabe que al día siguiente tiene que hacer una exposición o tiene que hacer una obra de teatro. La ansiedad es anticiparse a los problemas. Se anticipa, tal cual. La ansiedad es el miedo que yo siento antes de enfrentar una situación que me parece amenazante, ¿verdad? El miedo de por sí natural, sin llegar a una fobia, es una emoción real y una emoción natural del ser humano. Innecesaria también. Innecesaria, ¿verdad? Porque me prepara y me alerta frente a algo que puede ser peligroso. Pero cuando esto ya sobrepasa los límites y se vuelve irracional, como decíamos antes, estamos hablando ya de un problema más grave, ¿verdad? Que ya termina en una fobia. Estos son los mismos síntomas de cualquier otro tipo de fobias, ¿verdad? En este caso particular estamos hablando de esa fobia social, la fobia, el miedo a enfrentarnos a otras personas, que a veces también puede manifestarse con el miedo a estar en lugares donde hay mucha gente. A veces también, que esa es otra señal, ¿verdad? El niño prefiere no irse, al intercolegial, prefiere no irse al supermercado, no le gustan los conciertos, no le gustan las canchas de fútbol, lugares donde hay mucha aglomeración. ¿Por qué? Porque ahí está el riesgo de encontrarse con gente que le puede conocer, que puede enfrentarse frente a situaciones donde tiene que exponerse, y también el miedo a sentirse mal. O sea, esta persona ya tuvo una experiencia de malestar físico real, ¿verdad? Eso de la taquicardia, la palpitación, del dolor de cabeza, tiene miedo de que se vuelva a repetir. O sea, ahí ya queda el miedo al miedo, que es lo que finalmente en terapia psicológica se trabaja, ¿verdad? O sea, hay que ahondar en la causa, identificar... a ver cómo empieza y cuáles son esos síntomas. Y principalmente en la terapia breve estratégica trabajamos qué intenta hacer el niño para evitar esas situaciones, ¿verdad? Pero ahí hay un montón de recursos y por eso que es tan original, ¿verdad? O sea, porque cada persona tiene sus propias estrategias y generalmente esa estrategia es la que está alimentando el problema, ¿verdad? Que en vez de solucionar el problema alimenta. De raíz, claro. Y algunos piensan a lo mejor con el alcohol se le va a pasar la ansiedad. Eso es un algunos buen punto. Piensan el cigarrillo, otros piensan a lo mejor el sexo, a lo mejor es un buen punto. no le dan la connotación
que tiene cada cosa. Generalmente hay el riesgo de que estas personas caigan en consumo de alcohol, de drogas. ¿Por qué? Porque eso hace que ellos tengan una sensación de desinhibición. Entonces con eso toman alcohol para poder enfrentar En vez de buscar otras alternativas más saludables. Claro, más saludable. Que eso es lo que se aprende generalmente con las terapias y con la modificación, ¿verdad?, de la conducta, con ideas para modificar. Claro, totalmente de acuerdo. El tema de la ansiedad es un tema muy instalado. ¿Desde qué edad más o menos comienza a manifestarse? Y se pueden ver rasgos, ya pequeñas señales a partir de la segunda infancia, ¿verdad? Que más o menos a partir de los 7, 8 años, estamos hablando de la segunda infancia. Generalmente se ven ciertos rasgos, pero no se puede diagnosticar una fobia social a esa edad todavía. Claro. ¿Por qué? Porque coincide justamente el inicio de la escolaridad, ¿verdad? De la escolarización, porque va al colegio, de repente hay niños que no quieren irse, que tienen vergüenza. Claro, que es un proceso de adaptación un poquito más largo, más que no llega a convertirse en una fobia. En una fobia. Son pequeñas señales para estar atentos y para tener los ojos sobre eso, pero todavía no se puede diagnosticar. Generalmente esto puede empezar a diagnosticarse ya en una edad más cercana a la pubertad, a la adolescencia, que es cierto, hoy en día ya es más o menos a los 9, 11 años. Pero recién a esa edad podemos hablar ya de un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, de una fobia social. Antes realmente solamente es para ver rasgos de timidez, de introversión, que todavía se pueden manejar y se puede evolucionar, ¿verdad? Con cursos de diferentes cosas, ¿verdad? Con deportes, el deporte ayuda muchísimo, a veces cursos de declamación, de música, porque son actividades que relajan, ¿verdad? Relajan, que producen placer al niño, al adolescente, y eso también hace que estén en contacto con otras personas. O ver por dónde van sus intereses, de repente le gusta la robótica, de repente, porque ahora hay tantas posibilidades, ¿verdad? Que antes no teníamos nosotros. Exactamente. Entonces, bueno, el rasgo característico entonces si tenemos que enumerar, por ejemplo, la fobia social, ¿cuáles serían? Y los rasgos son estas señales físicas reales que sufre la persona ante estas situaciones, ¿verdad? En primer lugar, esos rasgos físicos como son el sentirse realmente nervioso, el sentir inquietud, el sentir palpitaciones, el sentir esa ansiedad anticipatoria, ese es un rasgo muy presente en estas personas, porque ya previa a una actividad social que no quiere realizar y que se siente obligado, ya está con esos nervios, con esos síntomas físicos, y después está esa conducta equivocada que es de evitar, ¿verdad? La evitación es un rasgo característico de cualquier fobia. O sea, la persona tiende a evitar situaciones que le producen este estado de ansiedad exagerado. Y no siempre es hereditario esto, ¿verdad? No siempre es hereditario. La fobia, los trastornos de ansiedad no siempre tienen que ver con un familiar o un antecedente. Pues a veces los papás dicen, discúlpalo porque en tu familia hay Esto puede ser algo aprendido, puede ser algo solamente de esta persona. Hay otros trastornos psicológicos, psiquiátricos que sí pueden tener genética. Vamos a hablar de eso y muchísimo más, porque este tema de la fobia social da para hablar muchísimo. Vamos a una breve pausa comercial y seguimos aquí en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Junto a Valeria Fernández, destacada psicóloga clínica del Paraguay. Bueno, estábamos hablando sobre la fobia social en niños y adolescentes. Bueno, yo me quedé con muchas cosas dando vueltas en la mente, como los estímulos sociales de ahora son muchísimos más de los que teníamos nosotros cuando éramos niños y adolescentes. Así mismo, esos son potentes estímulos negativos y positivos, ¿verdad? Además de los estímulos sociales, que es toda la presión social que tienen los adolescentes, los niños hoy en día. Imagínate un niño, un adolescente que quiere todo lo que ve, ¿verdad? O sea, el niño de por sí quiere todo lo que ve, quiere copiar, quiere lo que quiere el compañero, el adolescente aún más, ¿verdad? Y el adolescente más todavía porque sigue estándares y modelos y ídolos, y el ¿verdad? grupo también influye un montón. Y el grupo influye, entonces esa necesidad de sentirse aceptados, aprobados, que creo que ya habíamos tocado en otro programa, ¿verdad? Les pone en una situación tan difícil porque no siempre pueden conseguir todo lo que ven o todo lo que tiene el otro, ¿verdad? Claro. Entonces también es un tema muy interesante de trabajar con ellos, ¿verdad? El sentirse seguros de sí mismos. En primer lugar eso, ¿verdad? La presión social, los estímulos sociales, y en segundo lugar, un punto muy importante es todo lo que tenga que ver con la tecnología, las pantallas, ¿verdad? Las tan temidas y conflictivas pantallas que son las computadoras, la televisión, los celulares, las tablets, ¿verdad? Todos los estímulos que vienen a partir de esas pantallas
tan inteligentes por un lado, pero tan dañinas por otro lado si se utilizan sin medidas, sin límites. Y aparte información, ¿verdad?, que ellos a veces ni siquiera gestionan. Exactamente. Claro. Y como se dice, o sea, la peor consecuencia que tiene todo lo que sea pantallas, ¿verdad?, es justamente, hablamos, si uno investiga sobre eso, es la irritabilidad, la ansiedad, la sensación de frustración. Todo eso son consecuencias que pueden llevar el uso excesivo de estos aparatos, ¿verdad? Por eso es que está prohibido por la Organización Mundial de la Salud todo lo que sea pantallas en niños de hasta 2 años, prohibido 100%, ¿verdad? Porque al final lleva Hay que recordar eso, porque hay muchos padres que le compran como juguetes. Sí, o como calmantes, ¿verdad? A veces sí, los niños, totalmente. los padres no tienen quien les cuide y les llevan actividades con ellos. Y les dan para que no hablen, para que no molesten en las cenas, ¿verdad? Hoy en día se ve muchísimo familias que salen a cenar, que salen a almorzar y el niño está con la tablet, con el celular, para que no hable, para que no moleste, para que se quede quieto. Y el daño que produce eso es enorme. Y la radiación también. También, y la radiación que produce, los problemas de visión, los problemas de audición que puede producir. Es que imagínate todo lo que ven, la rapidez que ven en eso, ¿verdad? A veces un padre le da la tablet para que vea historias en la tablet y no es lo mismo que leer un libro. No, y aparte ¿verdad? el contacto físico, que escuchen la voz de mamá o de papá, sí, que le está narrando una historia, un cuento. O entonces que son estímulos que pueden llevar a sí, trastornos, a problemas de ansiedad. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos otro material preparado por la producción de Padres al Día que habla ya sobre los tratamientos cognitivos de la forma social. Veamos de qué se trata. Tratamiento cognitivo de la fobia social. En su tratamiento con la evaluación del problema es necesario un entrenamiento en habilidades sociales. Las habilidades sociales necesarias son iniciar y mantener conversaciones, expresión de agrado, amor y afecto, defensa de los propios derechos, pedir favores, rechazar peticiones, hacer cumplidos, aceptar cumplidos, expresión justificada de molestia o desagrado, disculparse o admitir ignorancia, afrontamiento de las críticas. Uy, un montón de habilidades sociales que hay que desarrollarlas. Muy interesante. Y estas habilidades sociales de las que hablaba el material son las cosas que debemos ya trabajar con los niños desde pequeños, ¿verdad? Como vos me preguntabas antes, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo trabajamos esto ya antes que suceda? Y son justamente tener en cuenta esas mismas habilidades sociales de las que hablaba, ¿verdad? Esas son las cosas que tenemos que trabajar con nuestros niños desde chiquitos, ¿verdad? Explicarles, o sea, no solo explicarles, sino que mostrarles, que enseñarles a que pueden decir que no, enseñarles a expresar sus sentimientos, o decir sus gracias emociones. Cuando reciben algo. Exacto, aceptar cuando de repente no les sale algo, ¿verdad? Y de repente ellos tienen, no sé, olimpiadas en el colegio, tienen competencias, enseñarles que es bueno también perder, que se aprende con el solo hecho de competir, que no, o sea, son miles de habilidades sociales que no necesariamente tenemos que trabajar cuando ya hay una fobia instalada, ¿verdad? Claro. O sea, se puede desde la prevención trabajar. Desde la prevención, cuando vemos que tenemos un niño tímido, introvertido, estas son las cosas fundamentales para trabajar desde chiquito. Así que es muy interesante tener en cuenta ya antes, ¿verdad? Como algo para hacer antes que se presente el problema. Así vamos a evitar totalmente que después lleguemos a un punto de tener que llevarle a un profesional. Porque el tratamiento de la ansiedad no es tan fácil, el abordaje, y lleva más tiempo también. Y el niño tal vez no acepta esto, ¿verdad? Entonces cuesta, no sé, la idea de llevarlo a un profesional, a un psicólogo. Entonces, si esto ya hacemos desde antes, no vamos a tener la necesidad de caer en un trastorno de ansiedad. Claro, como hay un dicho tan típico que dice prevenir es curar, y es cierto, trabajar desde la prevención, si se puede, fantástico. Antes de curar, exactamente. Claro, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Este tema suscita mucho interés. Esta proveniente de la ciudad de Lambaré pregunta lo siguiente: Fátima, mi hija no saluda a ciertas personas. ¿Debo forzarle a hablar con la gente? Forzarle, dice la mamá. Esto es muy típico de los padres, ¿verdad? El escucharle siempre saludá, ¿verdad? Es muy típico, pero es normal. Nosotros los padres siempre buscamos que nuestros chicos hagan las cosas desde un comienzo. Hay que ir de a poquito, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Creo que hay que enseñarles, justamente enseñarle habilidades sociales, enseñarle los valores de respeto, ¿verdad? Y entre eso está, al llegar a un lugar hay que saludar, cuando alguien te dice algo hay que agradecer, pero son cosas que de a poquito el niño va aprendiendo, pero el niño va a aprender mucho más del ejemplo
Claro. que de sentirse forzado, obligado, ¿verdad? Entonces, si el niño ve que nosotros saludamos, que somos cordiales, que somos respetuosos, o el adolescente, viste que en esta pregunta no sabemos si estamos hablando de un niño chiquito, Claro, siempre de un hay que contar adolescente. la edad para que sea más fácil Exacto, para que responder. sea más fácil responder, ¿verdad? Si estamos hablando de un adolescente que llega a un lugar y se esconde, no saluda, ahí ya podemos hablar de algo diferente, estar preocupados. Claro. Pero si es un niño, creo que es algo que con el ejemplo va a ser mucho más fácil enseñar que forzar. Claro, totalmente. Bueno, tenemos otra pregunta, esta proveniente de la ciudad de Trinidad. Lucio pregunta lo siguiente. Creo que mi hijo padece este trastorno porque se pasa los días encerrado en su pieza. ¿Qué hago para ayudarla a socializar? Tampoco sabemos la edad, lamentablemente, ¿verdad? Porque... Sí. Pero en este caso, a pesar de no saber la edad, se entiende un poco más que es un niño un poco más grande, ¿verdad? Es muy difícil que un niño adolescente chiquito, posiblemente sea, ¿verdad? Sí, entre los 10 y 15 años es muy típica esta conducta. Más todavía hoy en día que tienen la disponibilidad, como decimos, de internet, de los juegos, ¿verdad? Acá no sabemos específicamente por qué se queda encerrado o qué hace cuando está encerrado. Lo más seguro es que tenga esa disponibilidad de internet o de televisión o de computadora en el cuarto, ¿verdad? O explorando la parte de pornografía También, y todo eso, si no hay por eso, control no sabemos y cosas por el va a estilo. depender mucho de qué es lo que hace, ¿verdad? Cuántas horas le dedica a esa actividad encerrado en la pieza. Es muy difícil que esté encerrado sin hacer nada hablándole a la almohada, ¿verdad? ¿Y qué Entonces, hace el padre? Tiene que... ¿Cómo monitorea si cierra la puerta? Bueno, en primer lugar, el padre tiene que también poder poner límites, ¿verdad? Con el tema, es muy interesante eso que dijiste de cerrar la puerta, ¿verdad? Depende de la edad que tenga el adolescente, posiblemente el adolescente va a rechazar la idea que le dejen la puerta abierta, ¿verdad? Pero sí, el padre tiene que estar pendiente de qué está haciendo el niño adentro, ¿verdad? El niño del adolescente. Otra manera de poder ayudarlo con esto también es invitarle, ¿verdad?, a realizar actividades. Seguramente esto es un encontronazo constante con este joven, ¿verdad? Porque famoso el padre le dice, bueno, vamos, salí con nosotros. Y hay que ser firmes también en esto, ¿verdad? O sea, el adolescente va a decir siempre que no, siempre. Y según la edad, nosotros tenemos que saber también que según la edad de repente tenemos que ceder a veces, tenemos que no ceder en otras circunstancias, ¿verdad? O sea, pedirle que nos acompañe, o que pero explique también por qué no lo quiere, claro. Ofrecerle actividades que sí son de su interés. Tampoco pedirle que nos acompañe al súper, a una actividad con personas solamente adultas, o sea, ofrecerle cosas que sean realmente de su interés. Tenemos que también saber con qué cosas forzarle al adolescente y ofrecerle algo que realmente pueda atrapar ese interés. O sea, si vemos que es un niño que va más hacia lo intelectual, la actividad intelectual, entonces ofrecer, hay tantas cosas, como decíamos antes, hay cursos de robótica, hay cursos de arte, hay cursos de música, están los deportes, que es, para habilidades sociales los deportes y para valores también es lo mejor que hay, pero a lo mejor el niño disciplina. No tiene tanto ese interés o no tiene tantas habilidades para los deportes, entonces ver realmente hacia dónde va sus capacidades, sus aptitudes, entonces ofrecerle algo de acuerdo. Alternativas. Y cambiarle, o sea, darle y responsabilidad de alternativas. los padres buscarle esas alternativas. Sí, si nosotros nos dejamos de estar y dejamos que esté encerrado, no miramos y estamos fuera de casa todo el día, es más difícil. Por eso hay diferentes también cosas que debemos saber antes de opinar o de aconsejar en casos específicos, ¿verdad? Si el padre está en la casa, si no está, si el padre está todo el día trabajando, si este adolescente está en la casa, a cargo de quién se queda en la casa, si hay tiempo para ofrecerle alternativas de actividades fuera de la casa. Hay que ver eso. A veces hay actividades que no necesariamente son fuera de la casa. Claro. Pueden ser dentro, puede ser un profesor que venga a la casa, de instrumentos, entonces depende de muchos factores. A veces arman factores. su banda de garage también, porque no, hay de todo, ahora hay un montón de posibilidades. O sea, la fobia social entonces instalada, ¿es superable? Es superable, puede ser tratada mediante terapia psicológica, a veces no es necesario ni siquiera llegar a una terapia psiquiátrica con medicamentos, ¿verdad? Se puede trabajar con psicología clínica, con terapia, y es un trabajo, digamos, agradable también para el adolescente y para el niño, porque se trabaja también con la familia, ¿verdad? Cuando es niño, generalmente se trabaja con los padres, ¿verdad? Con el entorno, a ver cómo se le puede ayudar. Y no verlo también, estigmatizarlo, o sea, que los padres no sientan, ay, ¿por qué a mí me ocurre? No, ocurrió y hay que administrarlo. Tal cual, sí. Y no normalizar tampoco, ¿verdad? Y como estaba diciendo al comienzo, hay veces que decimos los padres, ay, bueno, mejor que mi hijo prefiera quedarse, mejor que no quiera irse a la fiesta, mejor... Hay que estar atentos a esos rasgos también, porque a veces nuestro hijo está cada vez más encerrado y puede terminar en un problema mayor, en una depresión, a veces no sabemos ni qué está sintiendo. Entonces siempre es
importante hablar, ¿verdad? Hablar, Sí. acercarnos y ver cómo le podemos ayudar. El diálogo es fundamental. Fundamental. Y más aún en Sí. este tiempo en que los chicos ya no quieren compartir tanto con los padres, Sí, ¿verdad? exacto. Entonces hay que hacerse espacios. Hay que hacerse ese tiempo y ese espacio de calidad con los hijos. Sí. Finalmente, Valeria, un mensaje sobre la fobia social. Bueno, que es un trastorno de la ansiedad que sí puede ser curado, que tiene señales previas. Antes de volverse un trastorno, puede ser una persona tímida que no necesariamente termina en un trastorno, pero pedir ayuda, fundamentalmente pedir ayuda. Si el niño, si el adolescente se rehúsa a aceptar esta ayuda, por lo menos los padres podemos trabajar de manera indirecta para ayudar a este adolescente a salir de esto. Maravilloso. Bueno, con este mensaje cerramos otra edición más de Padres al Día. Por la atención, muchas gracias. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de YouTube. Gracias. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.